Muy bien, entonces vamos a comenzar ahora sí con la introducción al álgebra. Lo primero es que vamos a comenzar por hablar de que hay muchas formas de representar un número. Puede ser con dibujos, con palabras, y esto lo vamos a utilizar para fundamentar el álgebra. Lo primero es que observen, aquí en mi dibujo he colocado 4 árboles y un pedazo de un árbol, la mitad. Seguramente han visto dibujos así en los libros, donde usualmente este tipo de ilustraciones se encuentran sobre todo en libros de geografía básicos y en muchas infografías, donde lo que dice, bueno, aquí que cada dibujito de un árbol lo que vale es 1 tonelada. Por ejemplo, puede ser de producción forestal. Entonces, pues, en el libro aparece 4 arbolitos y la mitad lo que nos dice es que hay una producción de 4,5 toneladas de producción forestal, ¿no? Para algún país, por ejemplo, anualmente. Toda esta información que estamos leyendo es la forma de representar un número. En este caso, como ya habíamos dicho, pues estos 4 árboles y medio representan 4,5 toneladas de producción forestal. De la misma forma, hay un montón de números que podemos representar de otras maneras, no solamente con los numerales que ya conocemos, sino que también podemos hablar de ellos con palabras. En este caso, por ejemplo, yo puedo hablar de mi edad. Cuando yo digo mi edad, pues todos piensan el número de años que tengo. Y bueno, podemos pensar, por ejemplo, en mi edad más 2, que sería el número de años que tengo, más 2. Y si se dan cuenta, aquí hay una característica especial. Esta característica especial, como pueden ver, he escrito mi edad, pues entonces aquí estoy representando ese número, aunque sea con palabras, y del mismo modo aquí estoy poniendo mi edad más 2, que representa el número que es mi edad más 2. Y las dos características especiales de este número para ustedes es que primero les es desconocido, nadie sabe cuál es mi edad, y es un número que está cambiando, va a cambiar durante bastante tiempo y va cambiando dependiendo pues de los años que yo voy pasando vivo. Entonces, estas dos cualidades que es desconocido y que cambia nos da lugar a números especiales. Estos números tienen nombres particulares que son incógnita y variable. Pues como su nombre lo dice, una incógnita es un número cuyo valor específico desconocemos y una variable es un número que está cambiando constantemente. Por ejemplo, incógnita sería la fecha de mi titulación o, por ejemplo, la temperatura que va a ser el día de mañana. Variable es un número que está cambiando constantemente. Puedo saber en algún momento su valor específico, pero no sabré en todos los casos cuánto va a valer porque está cambiando constantemente. Por ejemplo, la estatura de un niño es variable. Cuando la medimos en un día específico, pues sabemos cuánto medía en ese momento el niño, pero conforme va creciendo va cambiando y no sabemos cuál va a ser su estatura, por ejemplo, dentro de 3 meses. Entonces, estas dos propiedades, incógnita y variable, vamos a usarlas en números que no conocemos del todo, que si recuerdan se van a parecer un tanto a los irracionales, y entonces son para los que vamos a utilizar letras. ¿Por qué vamos a utilizar letras? Porque no podemos ponerles un número específico, ya que si se los ponemos, entonces ya no podrían ni cambiar y ya no lo desconoceríamos. Y son con estos con los que utilizaremos las letras. Podríamos utilizar palabras, así como aquí. Mi edad es para ustedes tanto una variable como una incógnita.
¿por qué no utilizamos frases para referirnos a los números tan comúnmente porque son largas y para hacer operaciones con ellos, porque eso es lo que vamos a ver en el álgebra, cómo hacer operaciones con este tipo particular de números que tienen estas dos propiedades que cambian o que nos son desconocidos, pues vamos a utilizar letras. Por ejemplo, en este caso he decidido cambiar mi edad por la letra E y entonces pues mi edad más 2 se convierte en E más 2. Después vamos a ver cómo se mezclan con los números fijos que ya conocemos, pero la parte importante es que en lugar de escribir mi edad totalmente, pues puedo escribir la letra E y que en general, sobre todo en física, se eligen las primeras letras de la palabra que está representando. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, estas dos fórmulas físicas son muy conocidas. F igual a m por a, B igual a t sobre t. Bueno, pues lo que dicen es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Como se dan cuenta, aquí se utilizaron las primeras letras de cada una de las palabras que dice fuerza, masa, aceleración, velocidad, distancia y tiempo. ¿Por qué? Porque utilizar una letra específica nos ayuda a recordar de qué estamos hablando en una expresión algebraica. Si bien utilizamos X, Y, Z la mayor parte del tiempo, no siempre es así. Y las letras que se eligen pues son para recordarnos de qué estamos hablando. Por ejemplo, tomemos en cuenta la expresión el número de gatos en mi casa. Este número nos es desconocido, por lo tanto es una incógnita y en lugar de representar el número de gatos en mi casa con toda esta frase, lo ideal es utilizar una letra. Entonces, aquí podemos utilizar la letra que gustemos, puede ser X, Y, Z, pero siempre cuando estemos trabajando con este tipo de números, pues lo ideal es utilizar una letra que nos recuerde de qué estamos hablando. En este caso, pues yo voy a elegir la letra G, pues me recuerda que estoy hablando de una cantidad de gatos. Entonces, en el álgebra vamos a trabajar con números que tienen estas dos propiedades que no los conocemos o que están cambiando constantemente y para representarlos podríamos utilizar bien dibujitos también. Por ejemplo, el número de gatos en mi casa podría dibujar una carita de gato y del mismo modo que puedo hacer operaciones con mi edad más 2, pues podría hacer carita de gato más 2. Si se dan cuenta, en las redes sociales ha habido pequeñas fotos de este tipo de ejercicios de matemáticas que en lugar de utilizar letras, pues utilizan dibujitos. Los números también se pueden representar con dibujos o con frases. Pero por espacio, por velocidad para escribir, pues vamos a elegir las letras puramente. Estos números, al ser distintos de los que ya conocen, en estas dos propiedades que ya hemos mencionado, vamos a requerir algunas reglas especiales para mezclarlos entre ellos. Como último caso quisiera mencionarles el caso de esta famosa ecuación física que dice E igual a mc al cuadrado. Aquí E quiere decir energía, m quiere decir la masa y entonces aquí dice que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz en el vacío. Esta C, la C viene de constante cosmológica, no es una incógnita, es un número que sí sabemos. Aproximadamente C vale 200.000 kilómetros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿por qué en esta ecuación pues aparece como una letra? Bueno, como dijimos, los números se pueden representar por letras, frases o dibujos. Y también pues en ocasiones se utilizan letras para números muy especiales. La velocidad de la luz es un número muy especial en física y entonces se utiliza esta letra C para
hablar de ese número por practicidad, ya que como es un número tan importante y aparece en muchos lugares, el tener que ponerlo de forma explícita con su valor en números arábigos sería demasiado engorroso. Vamos a verlo. Una buena aproximación a la velocidad de la luz es este número 299.792.458 kilómetros sobre segundo, y entonces, como verán, la expresión se ha vuelto más larga y complicada, y en muchas ocasiones los físicos prefieren no utilizar este valor sino hasta el final de todas sus operaciones. Es la razón por la que hay constantes importantes, números fijos, que se les llama constantes, que suelen ser representados por letras, porque ellos son especiales y para estar evitando escribirlos todo el tiempo de forma larga, prefieren nombrarlos con una letra. Entonces, si bien se puede utilizar letras para nombrar cualquier tipo de números, en general nosotros los vamos a utilizar únicamente para las incógnitas y las variables. Para las constantes, siempre que utilicemos alguna, diremos específicamente cuál es, como en este caso. Este sería la parte importante de la que va a partir el álgebra, que podemos representar números de otra forma para trabajar con ellos.